¿Comprendes el impacto que tiene las aspiraciones y expectativas de tus estudiantes respecto a su desempeño académico o como una estrategia para mejorar su nivel de aprendizaje? En este episodio de Neuroeducador Disruptivo te voy a explicar la correlación entre grandes expectativas y mejora en el aprendizaje de tus estudiantes. Acompáñame. Mi nombre es Belisa Coro Guairacaja, soy una mujer indígena de la cultura Puruá, soy asesora legal en el grupo Telefónica y embajadora One Young World. Mi infancia fue hermosa pero complicada al mismo tiempo. Hermosa porque tuve la oportunidad de nacer en una comunidad indígena y complicada porque en los primeros años de mi vida tuve que ayudar a mi familia a trabajar en los mercados vendiendo verduras. Como joven mujer indígena tenía opciones como permanecer en el mercado o tenía otra opción que era casarme a temprana edad y estar expuesta a una violencia de género, una violencia doméstica. Encontré en la educación mi mejor herramienta, mi bandera de lucha para cambiar mi vida. Soy Diego Carrión, fundador del Jet Set, y te agradezco por acompañarme en este nuevo episodio de Neuroeducador Disruptivo. Y bueno, como vimos en el video que les compartí de Belisa Coro, una indígena Puruá aquí en Ecuador, ella señala que sus expectativas de niña era vender en el mercado cuando sea grande o casarse. Entonces, la realidad que nos comparte Belisa es la realidad de muchos de nuestros estudiantes latinoamericanos, especialmente de los estratos sociales pobres o más vulnerables. En cada uno de nuestros países, esta es una realidad latinoamericana. Esta expectativa de vender en el mercado cuando sea grande, de conducir un camión, de ser obrero, tiene un impacto en el inconsciente, en el salón de clase. ¿Por qué? Si nuestro cerebro inconsciente, nuestro cerebro que analiza todo lo que pasa a nuestro alrededor, no encuentra una relación de cómo la educación va a ayudarme acorde a mi expectativa, no va a prestar mayor atención a la educación. En otras palabras, si la educación no me va a ayudar, no va a ser importante para mi vida futura, en la cual voy a vender en el mercado, en la cual voy a ser obrero de construcción, en la cual voy a ser conductor de bus, conductor de camión, y la educación no me va a aportar mayor cosa, el cerebro de forma inconsciente va a influir para impulsar al estudiante a hacer otro tipo de actividades, a no prestar mayor atención a todo lo que tenga relación con los estudios. Y esto va a impactar, obviamente, en su rendimiento académico. Y de esto hay muchísimas investigaciones que lo avalan. En este video, en el enlace, tú vas a poder ver 2 estudios para que comprendas el impacto. Entonces, entendiendo que si yo no tengo grandes expectativas, si mis aspiraciones y expectativas son bajas, la educación posiblemente no es muy importante para mí. De forma inconsciente me va a costar mucho más esfuerzo el poder atender a mis profesores. Ese es el impacto que tiene, el primer impacto. Entonces, en 2015, Nabil Khattab, de la Universidad de Bristol, en Inglaterra, hizo un estudio. Quiso analizar la correlación entre altas expectativas y aspiraciones versus desempeño académico, para lo cual midió o evaluó 770 participantes de 640 centros educativos de Inglaterra. Y analizó, esto fue un periodo largo de varios años, y analizó primero cuál es la correlación entre expectativas y aspiraciones con sus resultados. Es decir, una vez que entendió quiénes tenían mayores expectativas, quiénes no tenían grandes expectativas, fue unos años luego a evaluar o analizar cómo les había ido en una evaluación que es la evaluación GCSE. Es una evaluación que se toma en Inglaterra y que mide matemáticas, ciencias e inglés, y ver los resultados. Y adicional, fue luego unos años para ver cuántos estudiantes habían continuado estudiando universidad, cuántos habían continuado estudiando una carrera profesional.
Y los hallazgos fueron muy interesantes. Por ejemplo, el primer hallazgo en Inglaterra, 58% de los estudiantes tenían altas aspiraciones y expectativas. Me gustaría hacer este mismo ejemplo o práctica en Latinoamérica. Podríamos decir que tal vez en colegios privados el porcentaje aumenta, mientras que en colegios públicos de estratos sociales pobres el porcentaje de estudiantes que tienen grandes aspiraciones y grandes expectativas baja. Y esto influye nuevamente en los resultados que de forma consistente demuestran que los colegios o centros educativos de los estratos sociales altos tienen mejores resultados en la evaluación PISA que los centros educativos públicos, especialmente de los sectores más vulnerables. Se va viendo, hay estudios que van demostrando cómo acorde el nivel social va creciendo o mejorando el nivel de aprendizaje. Entonces es importante saber en Latinoamérica. No encontré estudios, pero tú podrías hacerlo en tu salón de clase y compartirme. Si tienes 15, 20 estudiantes, conversa y analiza cuáles son sus expectativas. Pregúntales que te compartan sus expectativas y sueños, sus aspiraciones. El segundo hallazgo, y es muy interesante, es que los estudiantes que tenían bajas expectativas y bajas aspiraciones tuvieron resultados deficientes en esta prueba GCSE en relación a los estudiantes que tenían grandes expectativas y aspiraciones. Entonces se fue comprobando. ¿Por qué? Como te decía, si es que yo no tengo mayores aspiraciones, la educación no es algo muy importante para mí y le dedicaré tiempo a otras cosas. Entonces el segundo hallazgo es: estudiantes con menos expectativas, menos aspiraciones, tienen menores resultados. El tercer hallazgo fue que los estudiantes con altas aspiraciones y pocas expectativas tuvieron resultados menores a los estudiantes que tenían altas aspiraciones y altas expectativas. Y esto tiene que ver, es muy fácil. Una cosa es lo que yo quiero conseguir, o sea, lo que yo quisiera conseguir, y otra cosa es lo que yo considero tengo la capacidad de conseguir. Las aspiraciones es lo que yo aspiro, lo que yo quisiera. Las expectativas tienen que ver con mis creencias respecto a lo que yo tengo la capacidad de conseguir. Y nuevamente, los estudiantes que sienten que tienen la capacidad de conseguir grandes cosas tuvieron mejores resultados que los estudiantes que, si bien quisieran conseguir cosas altas, no sienten que tienen esa capacidad, que se refleja en bajas expectativas. Y esto tiene mucho que ver con la mentalidad de nuestros estudiantes, que en Latinoamérica, acorde McKinsey, porque Consulting Group y acorde OECD en la evaluación PISA, es el factor número 1, la mentalidad de los estudiantes, para esos resultados tan deficientes en competencias de matemáticas, en lectura y ciencias en la evaluación PISA en estudiantes de 15 años de Latinoamérica. Recuerden, Uruguay, que es el mejor país posicionado en la evaluación PISA en matemáticas, está en el puesto 58 de 79. Entonces hay mucho por cambiar. Tenemos que elevar expectativas de nuestros estudiantes. Y para eso tenemos que empezar a enseñarles a confiar más en sus capacidades. Y el cuarto hallazgo tiene relación con los estudiantes cuyos padres tienen aspiraciones de que sus hijos vayan a la universidad, tuvieron mejores resultados académicos que los estudiantes cuyos padres no tenían estas mismas expectativas. Es decir, la expectativa del padre de que vayan tiene un alto impacto también en el desempeño de los estudiantes. Entonces, como conclusión de este estudio, y ahora que estamos iniciando
el año escolar en varios países de Latinoamérica, es fundamental que iniciemos el año escolar definiendo y elevando las expectativas para este año. Sí, y esto es algo fundamental que los estudiantes deben comprender, mientras más lejos apunten, mientras más lejos tengan la expectativa de que pueden llegar, más lejos realmente van a llegar. Pero si piensan que no tienen la capacidad, si piensan que no tienen la inteligencia, si piensan que no tienen el talento, eso se va a reflejar en su rendimiento académico. Y finalmente, algo que también dice la ciencia: el inicio del año escolar es el mejor momento para elevar las expectativas de nuestros estudiantes respecto a su desempeño académico, y que sirvan como un propulsor, como un motivador para que trabajen duro a lo largo del año escolar. La motivación no es racional, la motivación es inconsciente. Si nuestro inconsciente tiene grandes expectativas, tiene grandes metas, objetivos, de forma inconsciente y con un buen acompañamiento del docente, va a empezar a trabajar más duro para cumplir ese objetivo. El acompañamiento del docente es fundamental y de esto trataré en los próximos episodios, pero en este momento lo fundamental, si estamos iniciando el año escolar o si estamos en un país donde ya está avanzado, igual, no posterguemos más. Empecemos a trabajar con nuestros estudiantes sus expectativas. Y aquí hay algo muy importante para finalizar este podcast de esta semana. Recuérdales que que la neuroplasticidad que se ha demostrado a través de las investigaciones científicas señalan que su cerebro, el cerebro de cada estudiante, tiene la capacidad de aprender todo. No importa qué tan mal le haya ido en matemáticas los años previos. No es por falta de capacidad, sino por falta de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de perseverancia. Y eso es lo que la neurociencia ha demostrado. Está rompiendo mitos. No hay estudiantes malos para las matemáticas, no hay estudiantes malos para jugar fútbol. Hay estudiantes que no trabajan lo necesario para desarrollar la habilidad o la competencia. Entonces, socializa, sensibiliza a tus estudiantes que tienen toda la capacidad, pero tienen que empezar a elevar sus expectativas para que de forma inconsciente empiecen a sentir un impulso para trabajar más duro para alcanzar estos objetivos. Si tienes preguntas respecto a este tema, por favor, me lo compartes. También, tú sabes que somos parte de esta comunidad del cambio. Te invito a que compartas este material con tus colegas docentes. ¿Para qué? Para que empecemos a trabajar la mentalidad de nuestros estudiantes, para que empecemos a llevarles y ayudarles a que sueñen alto y que sepan que tienen toda la capacidad para conseguirlo, pero que tienen que trabajar duro, que tienen que perseverar, que tienen que ser disciplinados y que tienen que aprender de los errores. Esa es la única forma de aprender. Práctica, más práctica, más práctica. Entonces, te invito a que compartas, y si te gustó, dale like, comparte, y si tienes preguntas, por favor, me lo compartes también para responderte, y nos vemos en el próximo episodio.